Es como hacer un conjunto de temas vinculados con la idea de democracia, tanto desde la historia del término democracia, como las formas de democracia, como algunos de los principales problemas que enfrenta nuestro tiempo. En ese sentido, más que ser una clase en términos muy formales, de lo que sería un curso de ciencia política o algo por el estilo, más bien se trataría de una especie de repaso general a muchos de los temas que tienen que ver con la importancia de la democracia en nuestro tiempo. En el entendido también de que, bueno, todos ustedes aquí pues vienen de diversos ámbitos, diversas ocupaciones, diversas carreras. Entonces no es una, digamos, una clase como sería de ciencia política, sino un tema más general, ¿no? Lo otro, antes de empezar, con respecto a la mecánica. Mm, Me gustaría que, por ejemplo, no sientan ninguna cohibición si si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, no dejarlo todo para el final. Pudiéramos hacerlo así, pero me parece quizás más interesante atajar las cosas en el momento, de tal manera que ustedes puedan ir también pues, participando, haciendo sus observaciones, etcétera. De todas maneras, también existe la opción de que si prefieren guardar la pregunta para el final, vamos a tener un espacio importante al final para conversar, responder preguntas, atender inquietudes. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, les voy a compartir entonces el- lo que tengo aquí como presentación, un poco para que tengamos básicamente una referencia visual a lo que estamos comentando acá. Profe, ajá, ¿Sí? perfecto. Disculpe, voy a pasar a presentarlo para que ellos ya sepan más o menos ya quién es usted. Sin embargo, ellos ya tuvieron la referencia y empezamos la sesión. Seguro. Entonces, bueno, buenos jóvenes ciudadanos, bienvenidos a su segunda sesión del módulo sociopolítico. En esta oportunidad vamos a hablar de democracia. Para esta sesión les puedo contar que nos acompaña Miguel Ángel Martínez Meucci. Él es profesor de estudios políticos de la Universidad Austral de Chile, doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, España, lo siento. Pero bueno, nada, el profesor Miguel Ángel nos acompañó hace unos años en Hablar los Jóvenes, cuando estábamos en plena pandemia, y una clase muy, muy buena de democracia, y es parte de nuestro target de profesores, y es un honor contar con él para esta sesión. Entonces, nada, bienvenido, y a ustedes, jóvenes ciudadanos, disfrútense la sesión del día de hoy. Vale, muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces hablando del término democracia, ¿no? Em, algo interesante del lenguaje político es que a diferencia, no sé, del lenguaje de la física nuclear o de la termodinámica o de la química o qué sé yo, qué asuntos más especializados, el lenguaje de la política está lleno de asuntos, de conceptos que todos más o menos manejamos en alguna medida, porque la política es algo que nos compete a todos. Quizás no todos sepamos eso de termodinámica, de biología molecular, de cosas, digamos, tremendamente especializadas, pero todos tenemos alguna idea sobre los asuntos políticos porque conforman buena parte de nuestra cotidianeidad. En ese sentido, vamos a ver que muchos de los términos importantes de la ciencia política, pues, forman parte del lenguaje coloquial. Tenemos alguna acepción en el lenguaje coloquial para hablar de política. Y el caso del término democracia, pues, no es una excepción. Todos tenemos alguna idea más o menos general, más o menos específica acerca de lo que significa el término democracia. Sí, vamos a ver un poquito de dónde viene el término. Bueno, está claro que viene de la antigua Grecia. Como ustedes saben, demos, kratos eran dos palabras griegas. Demos se refería al pueblo y kratos es poder. Entonces, democracia viene a ser una forma de gobierno en donde el poder radica en el pueblo. A diferencia de otras formas de gobierno, como podían ser, por ejemplo, la monarquía o la aristocracia. Aquí lo que tenemos en pantalla es la taxonomía
o sea, la clasificación de los regímenes políticos de acuerdo con Aristóteles. Aristóteles, digamos que clasificaba las formas de gobierno de acuerdo con dos criterios. ¿Cuántas personas estaban facultadas para ejercer la toma de decisiones políticas? Y si ese régimen era virtuoso, bueno o no era bueno. Era bueno cuando procuraba el beneficio general de la población, el bien común, el bienestar general. Y en cambio era negativo, era malo en el momento en el que quienes ejercían la facultad de gobierno lo hacían única, exclusivamente pensando en su beneficio particular. De acuerdo con esos dos criterios, nos salen estos 6 tipos de regímenes, que son los que planteaba Aristóteles. Si los calificamos en función de cuántos gobiernan, serían una persona, un grupo reducido de personas o una gran mayoría, ¿no? De los que son todos ciudadanos. Y ahí vemos que el gobierno virtuoso de uno era la monarquía, el gobierno virtuoso de unos pocos era la aristocracia y el gobierno virtuoso ellos lo calificaban como politeia. En cambio, cuando esas formas de gobierno se corrompían, porque quienes las ejercían usaban el poder político para beneficiarse a sí mismos y no a la polis, no al conjunto de la población, entonces la monarquía se convertía en tiranía. En vez de hablar del monarca, mono significa uno, el gobierno de uno, bueno, se convertía más bien en un tirano, en un déspota, ¿no? Cuando Aristoi significa los mejores, cuando los mejores se corrompían y gobernaban sencillamente para su propio beneficio, eso se convertía en una oligarquía. Y la politeia, digamos, ahí es donde las traducciones del griego antiguo a nuestro lenguaje de hoy, pues tienen como más desacuerdos. Porque la palabra democracia a veces era empleada en términos positivos y a veces era empleada en términos negativos. ¿Por qué? Uno podrá decir, bueno, pero la democracia no es la mejor forma de gobierno. Depende del criterio que usemos para decirlo. Hoy en día estamos plenamente convencidos de que es así. Pero algo que observaron personas como Platón, Aristóteles, Jenofonte y otros sabios de su época, era que la democracia también podía tener problemas. Y la democracia, no por el hecho, sencillamente, de que un régimen fuera democrático, necesariamente funcionaba bien. Había democracias que podían funcionar mal. ¿Y cuándo funcionaban mal? Cuando generalmente la polis se dividía se fracturaba en grandes grupos y una mayoría trataba de avasallar por completo a las minorías, ¿no? Y eso traía como consecuencia que la comunidad política se dividía, venía la discordia y finalmente la guerra civil, y entonces por eso también la democracia podía terminar siendo una forma de gobierno no tan positiva. Entonces, uno de los temas que ocupaba Aristóteles y a tantos otros pensadores de su tiempo, en aquella Grecia clásica, era cuál era el mejor régimen político, cuál era el que funcionaba mejor. Y ahí va a haber una serie de disquisiciones. Aristóteles, por ejemplo, pensaba muy teóricamente que el mejor régimen debería ser una especie de combinación de estos tres, que tuviera algún elemento de monarquía, algún elemento de aristocracia y algún elemento de democracia o politeia, ¿no? Vamos a ir viendo cómo esa idea del régimen mixto, que así fue como él lo llamó, es una idea que fue perviviendo en el tiempo y que ha alimentado nuestra idea contemporánea de democracia. Por supuesto, cualquier pregunta, comentario, observación que quieran hacer, no tengan duda en hacerlo. Bueno, ahí tenemos la famosa Acrópolis de Atenas, ¿no? Atenas, la capital todavía de la Grecia moderna, tiene esta colina en donde ya en la época de Pericles, el famoso líder democrático de Atenas, se configuró esta especie de zona alta, zona elevada de la ciudad, en donde se levantó el templo famoso que vemos acá, que era una de las maravillas de la antigüedad, y donde realmente esta acrópolis, esta parte elevada de la ciudad, pues reflejaba la bonanza, la grandeza de la ciudad de Atenas. Bueno, esta imagen nos hace ver de dónde viene nuestro término democracia.
que ha sufrido muchas modificaciones, pero donde observamos cómo todavía el concepto tiene sus raíces en aquella Grecia antigua. Bueno, ese término politeia se refiere, como les decía, es de difícil traducción. Algunos lo traducen como democracia, y sería quizás la forma de entender lo que hoy entendemos por democracia hasta cierto punto. Otros lo ven como un gobierno republicano, un gobierno, digamos, de iguales, de personas que son iguales ante la ley. Politeia también es un término que alude a un conjunto de costumbres compartidas por el conjunto de los ciudadanos que permite manejar una especie de sentido común acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Esa especie de sentido común social puede variar mucho de una sociedad a otra y de un tiempo a otro. Entonces, es muy importante, y esto lo iremos viendo ahora más adelante, cómo para que exista democracia tienen que existir demócratas. Si nosotros como ciudadanos no somos demócratas, muy difícilmente nuestro régimen político va a ser democrático. Por eso es muy importante que las ideas de la democracia, los principios básicos de la democracia, sean ampliamente compartidos por los ciudadanos, porque de lo contrario va a ser muy difícil que tengamos una democracia sin demócratas, ¿no? Ahora, esa idea de que la democracia descansa en la virtud, y eso es propio de la antigüedad, ¿no? La idea de que para que podamos tener una democracia necesitamos los ciudadanos ser demócratas, y esto entendido por los antiguos griegos, esto significaba que teníamos que ser virtuosos. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra virtud? No se trata de dar una definición exacta ni nada por el estilo, sino sencillamente lo que coloquialmente, lo que ustedes pudieran decir qué es la virtud en términos generales. Ajá, Yamil. Bueno, para mí la virtud es todo lo que es bueno, todo lo que te lleva a ser magnánimo, ¿cómo digo? Es una de las formas más puras de alcanzar la mayor grandeza por son. Correcto, ahí vemos, no, de acuerdo con lo que dice Yamil, la virtud es positiva, es algo que identificamos con algo bueno, ¿no? Y también vemos que César nos dice un comportamiento ideal. Gladys, son todos los valores que tenemos. Fíjense que más allá de las diferencias que podamos tener entre las definiciones que ustedes han dado, todos estamos de acuerdo en que la virtud es algo positivo, es algo bueno. Tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con cómo nos comportamos, ¿no? Bueno, para el pensamiento antiguo, la virtud era fundamental para que existiera una ciudad virtuosa, un régimen político virtuoso. Así como es el ser humano, así será la ciudad, por decirlo de alguna manera. Entonces, el pensamiento antiguo hacía mucho énfasis en la necesidad de que nosotros seamos virtuosos. Pero esa idea de la democracia como un régimen, fíjense, perdón que haga este pequeño retroceso, pero fíjense esta idea, ¿no? Si hablamos de una monarquía y decimos que la monarquía debe ser virtuosa, bueno, ¿en quién recae la virtud? Básicamente en el monarca. Si el monarca es el que está encargado de gobernar, esperaremos de él que sea virtuoso y por lo tanto la monarquía debería funcionar. Si hablamos de una aristocracia, estamos esperando que ese grupo de supuestamente personas más preparadas sean virtuosas. Y son ellas entonces en donde va a recaer la necesidad de virtud. Pero si hablamos de la democracia y decimos que entonces recae en todos nosotros la responsabilidad por los asuntos públicos, entonces ahora todos nosotros tendremos que ser virtuosos. Ahora, esto no es fácil. No es fácil que todos nos comportemos de forma virtuosa, que todos seamos verdaderos demócratas. Por eso, como diría Giovanni Sartori, un destacado politólogo italiano, la democracia es muy difícil. Es muy difícil de llevar a la práctica, porque espera de nosotros que por lo menos una gran cantidad de los ciudadanos seamos realmente virtuosos.
Con lo cual, esto trae, digamos, ciertas complicaciones. Y entonces vemos que la democracia de los antiguos griegos, que supuestamente descansaba en esta idea de virtud, bueno, en la práctica, pues tampoco es que eran tan virtuosos. En el fondo, los griegos eran como todos los pueblos de todas las épocas en todas partes del mundo. Somos todos imperfectos, todos cometemos errores, todos tenemos vicios, ¿no? Y sí, podremos tener virtudes, pero también tenemos problemas, ¿no? Entonces, pero lo que sí tenía la democracia antigua es que era directa. Esto es muy importante porque vamos a ver una diferencia fundamental con la democracia de nuestro tiempo, que no es directa. Ya vamos a ir viéndolo esto poco a poco. La democracia griega era directa porque aquellos que eran ciudadanos directamente ejercían el poder. Claro, no todos eran ciudadanos. En la democracia griega, las mujeres no tenían estatuto de ciudadanía. Existían esclavos, y los esclavos, por supuesto, que no tenían estatuto de ciudadanía. No los tenían los menores de edad, a veces no los tenían personas que no tuvieran casa propia o familia propia instalada. Se suponía que quien tenía familia tenía ciertos medios de fortuna, con lo cual tenía una responsabilidad familiar y por lo tanto tenía, digamos, esa especie de nivel como para participar en los asuntos públicos. Bueno, cuando vamos a ver entonces quiénes realmente podían participar de la democracia griega, eran solo hombres, o sea, varones, adultos, casados, con ciertos medios de fortuna, ¿no? Al final esto era una parte bastante pequeña de la población, o sea, no era la mitad de la población, ni mucho menos, y por eso cabían en la famosa ágora, en la plaza central de la polis. Y ahí se reunían y deliberaban. Ahora, esas personas que tenían esa posibilidad, efectivamente influían directamente en los asuntos de gobierno. Porque cualquiera de ellos podía participar, podía decir lo que pensaba, podía rebatir una idea y las ideas pues se deliberaban hasta que se buscaba un consenso. En ese sentido, quienes eran ciudadanos realmente eran bastante iguales. Había una igualdad fundamental que permitía el ejercicio de esa democracia directa, así como también lo permitía el hecho de que eran poblaciones pequeñas. Las ciudades-estado no tenían más de 100.000 habitantes como mucho. Generalmente eran ciudades bastante más pequeñas. Entonces la democracia originalmente nace como un experimento de ejercicio directo del poder político, en donde lo principal no era tanto ser mayoría, sino lograr un consenso. La idea del debate democrático era, vamos a poner aquí sobre la mesa todas las ideas que tengamos y finalmente elijamos aquello que al parecer nos convence a una gran mayoría. Pero era la idea importante, era persuadir a través de la razón. No era sencillamente votar y ya, sino que había que deliberar y deliberar hasta que alguna idea quedara, por así decirlo, en pie frente a las demás. Ahora, esta forma de democracia no, digamos, o sea, era factible en pequeñas comunidades políticas y al mismo tiempo no era una buena noticia para las minorías. Porque si alguien, por ejemplo, vemos ahí cuántas minorías estaban excluidas del ejercicio de la política. Y por otro lado, si alguien no, su forma de ver las cosas no caía dentro del consenso que se alcanzaba en el debate público, pues quedaba sencillamente su posición fuera. Él tenía que sencillamente entrar dentro de lo que decía la mayoría y punto. Pero al mismo tiempo vemos cómo estas personas que obviamente tenían el estatuto de ciudadanía, digo, obviamente tenían ciertos medios de fortuna que les permitían poder dedicar mucho tiempo al debate público, porque tenían esclavos que trabajaban para ellos, producían la comida, atendían las propiedades de cada uno de ellos, de tal manera que, digamos, no es fácil eh, imaginarnos en la posibilidad de revivir la democracia clásica, porque es una democracia que surgió en un contexto social, histórico, tecnológico muy diferente. Y aquellas personas que se dedicaban a la política prácticamente a veces no se dedicaban a otra cosa, estaban todo el día debatiendo en los asuntos públicos. Y esto, nos dice Giovanni Sartori, también generaba cierto desequilibrio.
cierto desequilibrio en la forma de aproximarse al mundo. Bueno, después, ¿qué va a pasar? La gran polis ateniense, donde nace la democracia antigua, bueno, va a perder una guerra con su vecina Esparta, la guerra del Peloponeso, que duró como 30 años esa guerra, y eso hizo que la democracia desapareciera en Atenas. Y van a pasar entonces muchos siglos. Va a venir el Imperio Romano, va a caer el Imperio Romano, va a venir la Edad Media en Europa, y la democracia no va a ser una forma de gobierno común. Lo normal va a ser el imperio o el sistema feudal en la Edad Media. ¿Y esto por qué? En parte porque los propios filósofos griegos quedaron con cierta sospecha acerca de la democracia. Decían, la democracia es muy interesante porque se basa en nuestro derecho, en nuestra posibilidad de razonar y decir lo que pensamos, pero resulta que si, si una mayoría es convencida de algo incorrecto o de algo que no funciona, esto en una democracia puede a veces no tener control y la decisión mayoritaria puede llevarnos a un error e incluso a una catástrofe. Eso es lo que sentían las personas que vivieron en Atenas cuando Atenas se metió en esta guerra con Esparta y finalmente la perdió, perdiendo su democracia, perdiendo su libertad, etc. Entonces va a quedar en los textos de Platón y Aristóteles cierta especie de precaución con respecto a la democracia que ellos conocieron en su tiempo, que era directa. Ahora, a lo largo de todo ese tiempo, bueno, no vamos a echar la historia de lo que fue, cómo cayó el Imperio Romano y todo eso, pero sí es importante señalar que durante la Edad Media, eh, que es una época básicamente cristiana, el cristianismo se había expandido y se había convertido en la religión fundamental de Occidente, al haberla adoptado como religión oficial el propio Imperio Romano, y luego la Edad Media, Europa va a ser una civilización cristiana, que va a compartir, más allá de todas sus divisiones políticas, culturales, lingüísticas, hay una común base de valores que tienen que ver con la religión cristiana. Y la religión cristiana tiene la particularidad de establecer una especie de igualdad general entre los seres humanos. Porque prácticamente el cristianismo decía, bueno, usted podrá ser emperador, podrá ser esclavo, podrá hacer cualquier cosa, pero a los ojos de Dios usted es igual a su hermano. Todos son hermanos e hijos de Dios. Eh, entonces, esto va metiendo poco a poco a lo largo de siglos la idea de una especie de igualdad fundamental. Una igualdad fundamental de cara a Dios, o sea, va más allá de lo que nos digan las leyes y los sistemas políticos. Eso es muy importante para que vayamos entendiendo cómo se va construyendo culturalmente un piso para la democracia de nuestro tiempo. Bueno, esa especie de idea de igualdad hacía, entre otras cosas, que los reyes de Europa, durante la Edad Media, poco a poco fueran, a diferencia de lo que pasaba con los gobernantes de otras partes del planeta, los reyes de Europa se fue asumiendo que no tenían un poder absoluto. Ellos eran reyes porque Dios había querido que fueran reyes. Y esa facultad que les daba supuestamente Dios para gobernar, no les permitía, no les daba permiso para que hicieran lo que les diera la gana con sus súbditos, sino que tenían que gobernar bien. Porque si no gobernaban bien, Dios se encargaría de castigarlos en algún momento. Y no solo Dios, sino que el pueblo, poco a poco la teoría política va evolucionando hacia la idea de que el pueblo tiene el derecho de rebelarse cuando el gobierno se aparta del buen gobierno. Cuando el rey, el monarca o quien gobierne se aparta del ejercicio legítimo, positivo, benévolo del poder. Y esto nos va a llevar, por ejemplo, a un fenómeno interesante que es el fenómeno por el cual surge el parlamentarismo y el constitucionalismo. El parlamentarismo entendido como la constitución de cuerpos políticos que van a frenar el poder del gobernante. Actualmente la historia del parlamentarismo nos dice que fue en el norte de España, en la ciudad de León, en 1188, donde se configuran las primeras cortes, que vendrían a ser algo así como un parlamento, como un congreso. Por supuesto, no era un congreso en el sentido que tenemos hoy en día del término,
pero sí era interesante que diversos cuerpos representantes de gremios profesionales, de zapateros, de carpinteros, de ganaderos, de agricultores, etcétera, pues se constituyó un mecanismo por el cual el rey consultaba a estos representantes de los diversos grupos corporativos de la sociedad y procuraba gobernar en consenso con ellos. Ese sería el primer caso de lo que sería como el antepasado de nuestro Congreso actual, de la idea actual de Congreso. Y pocos años después, en Inglaterra se va a firmar la Carta Magna. Este fue un documento por el cual los principales nobles ingleses obligaron al rey Juan, llamado Juan sin tierra, a limitar, digamos, a reconocer que esos señores, esa aristocracia, tenían unos derechos que él no podía sobrepasar. Ellos aceptaban, decían, sí, cómo no, usted es nuestro rey, nosotros le juramos obediencia, pero usted no puede hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y eso es, por así decirlo, una especie de antepasado de lo que hoy en día entendemos por constitución. Entonces, fíjense lo importante que es esto, porque ahí vamos entendiendo la génesis de nuestra democracia moderna. La democracia nace con la idea del gobierno popular, de los antiguos griegos, pero era un gobierno bastante inestable, pensado para pequeñas comunidades políticas. Con la Edad Media surgen dos principios importantes, la idea de un contrapeso al poder ejecutivo, por decirlo de alguna manera, y la idea de unas normativas que delimitan el ejercicio de ese poder por parte del gobernante. Y esto lo vamos a ver ya en su forma bastante parecida a la actual, cuando los norteamericanos deciden independizarse de Gran Bretaña. Ustedes recordarán que los colonos británicos en Norteamérica, bueno, llegaron allí en parte porque el rey de Inglaterra, en un momento dado, estaba cansado de ellos. Generalmente todos estos eran grupos religiosos muy creyentes cada uno. Ya en ese momento había sucedido la reforma y el cristianismo se había dividido en muchos grupos. Estaban los calvinistas, estaban los anglicanos, estaban, por supuesto, siguen estando los católicos. Bueno, y surgieron un montón de grupos cristianos. Pero las guerras de religión en Europa hicieron que la gente, digamos, bueno, se matara por creencias religiosas, y la solución que consigue el rey de Inglaterra es decirle a varios de estos grupos, miren, yo no los quiero en Inglaterra, pero tenemos unos territorios por allá que no hemos poblado en Norteamérica, váyanse para allá y constituyan sus gobiernos como quieran. Ustedes siguen siendo mis súbditos. Pero se pueden organizar como quieran, pero no me creen problemas en Inglaterra. Total que estos señores se embarcan y se van hasta lo que hoy en día es Estados Unidos y fundan las famosas 13 colonias. Eran 13 porque cada colonia era de un grupo religioso diferente. Pero estos señores llegan a una situación en donde primero llegan a unas tierras que no tienen ni idea, que no conocían nada, nunca habían visto, por ejemplo, el maíz, que lo cultivaban los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los que les enseñan a cultivar el maíz, y así una cantidad de cosas. Pero estos señores, en cierto sentido, se ven en una situación experimental muy interesante, porque como el rey de Inglaterra los mandó para allá y les dijo que se gobernaran como mejor les pareciera, ellos se ven en la obligación de idear un gobierno desde cero y de darse unas normas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a crear unos gobiernos muy igualitarios, unos gobiernos en donde todos ellos tenían un estatus jurídico bastante similar. Esto marcaba una diferencia con lo que estaba pasando en Europa, porque en Europa todos los regímenes eran monárquicos y por lo tanto había aristocracias, había fuerte desigualdad jerárquica en la composición de la sociedad. En América, para estos británicos se les da la oportunidad de hacer un gobierno diferente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al cabo de 3 o 4 generaciones, estas colonias son muy prósperas. Tienen una gran producción agropecuaria, y entonces el otro rey de Inglaterra, descendiente del que los expulsó, bueno, este señor decide, como ustedes ahora están produciendo, tienen que pagar impuestos. No crean que se van así lisos para... Entonces, los norteamericanos dijeron, pero ya va, ese no fue el contrato que usted hizo con nuestros antepasados que se vinieron a América.
Nosotros teníamos otro estatus acá. Si usted nos cobra impuestos, nosotros tenemos entonces derecho a tener representación en el Parlamento británico en Londres. O sea, a tener diputados allá en Londres que tengan voz y que tengan voto. El rey le dijo que no, que se creían ellos, que nada que ver, y ahí es donde viene la guerra de independencia de los Estados Unidos. Al final, con la ayuda de Francia y España, que eran dos países enemigos de Inglaterra, los norteamericanos se independizan de Gran Bretaña y tienen que dar una forma política concreta a su gobierno ya como país independiente. ¿Y qué van a hacer? Prácticamente van a crear las bases institucionales de la democracia moderna, de la democracia como la entendemos hoy. Porque basándose en muchas lecturas, estos señores se leyeron a los griegos, a los latinos, a los medievales, a los pensadores europeos de su tiempo, y llegaron a la idea a varios principios básicos. Llega, entre otros, la idea de que el poder debe estar dividido. El poder no puede estar concentrado en unas únicas manos, porque sean cuales sean esas manos que concentran el poder, lo van a terminar ejerciendo despóticamente. En cambio, cuando el poder está dividido, el poder refrena al poder. El poder encuentra contrapesos. Esto es muy importante para nuestra noción actual de democracia. Segundo principio importante, la idea de que las personas tienen derechos. Y esos derechos tienen que quedar registrados en un documento jurídico matriz, a partir del cual se van a derivar todas las leyes. Las leyes van a poderse cambiar, pero lo que no debería cambiarse a cada rato es esa ley matriz que especifica las bases muy concretas de cómo es el gobierno. Bueno, ese documento es la Constitución. Así como aquel documento, la Carta Magna, fue como una especie de antepasado de la Constitución, bueno, aquí es donde nace la Constitución tal como la entendemos hoy en día. Y en una Constitución se quedan garantizados, quedan por escrito asentados el principio de división de poderes y la idea de derechos y libertades individuales. Ahora, el individuo, fíjense, esto es muy importante, no es la comunidad, no son los grupos, es el individuo. Cada uno de nosotros es sujeto de derechos. Eso quiere decir que no importa lo que diga un gobierno, no importa sus actos de gobierno, no importa ni siquiera lo que diga la mayoría de la población en una votación. Yo, como individuo, tengo unos derechos que son inalienables y ningún acto jurídico ni político está justificado si violenta esos derechos míos que están consagrados en la Constitución. Bueno, esto ya es la forma de la democracia moderna. Y no solo esto, sino que también, por ejemplo, ahí tienen un mapa de lo que eran las 13 colonias extendidas hacia el oeste una vez que se independizan de Gran Bretaña. Y vamos a ver que unas son muy grandes y unas son muy pequeñas. Unas eran muy pobladas, otras eran poco pobladas. Entonces, cuando estos señores deciden que el Estado va a estar dividido en 3 ramas, deciden lo siguiente. Fíjense cómo esto se parece. Discúlpenme, por favor, que voy a retroceder un momentico a esta lámina para que veamos cómo esto tiene continuidad con la antigüedad, con lo que decía ya Aristóteles y que fue repetido por Cicerón y por otros pensadores. ¿Recuerdan cómo Aristóteles decía que la mejor forma de gobierno era el gobierno mixto, que tenía un poquito de monarquía, un poquito de aristocracia y un poquito de democracia? Bueno, eso es lo que van a tener en mente los que hacen la Constitución de los Estados Unidos, que por cierto es la misma Constitución que hay hoy en día. Ya vamos a hablar sobre eso. Estos señores dicen, ¿cómo tenemos un poquito del principio de la monarquía? Bueno, necesitamos una persona que tenga máximo poder, que es el que decide, el que ejecuta los actos de gobierno, o sea, poder ejecutivo. Pero no queremos que sea un monarca, porque el monarca no lo podemos sacar del poder, y luego queda su hijo y después queda su nieto y así. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un presidente. O sea, el que preside, el que está sentado de primero entre iguales. Y preside por un tiempo. Después lo sacamos.
se le acaba el tiempo y viene otro. No se puede perpetuar en el poder. Entonces, esa es una rama, el poder ejecutivo. Ese es un poco el principio monárquico, pero desposeído de la idea de que el poder es perpetuo, es vitalicio para una sola persona. Luego, ¿cómo vemos el elemento democrático en la democracia moderna? En el Congreso. Los norteamericanos establecen un Congreso porque dicen, bueno, aquí no cabemos todos, ya no somos Atenas, no somos una ciudad pequeñita en donde todos los que son ciudadanos se conocen y se reúnen en una plaza y deliberan, porque ahora somos un país muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer es una democracia representativa. O sea, la gente elige a un representante y este va, y este es el que hace lo que hacían los antiguos griegos. Esos son los que se van a reunir y los que van a deliberar para hacer las leyes. Pero es una democracia ahora representativa, no es directa, es indirecta. ¿Por qué? Por la dificultad que implica una realidad territorial que es muy diferente a la de la antigua Grecia. Pero luego viene la dificultad de los principios de representación, porque lo que les comentaba antes, algunos de estos estados eran muy grandes, otros eran muy pequeños. Unos eran muy poblados, otros eran poco poblados. Entonces, ¿cómo decidimos cuántos representantes tiene cada uno? Entonces, por ejemplo, Virginia, que era un estado grande, muy poblado, dijo, los que tenemos más población tenemos que tener más diputados. Y New Jersey, que era pequeñito, dijo, no, si tú eres un estado y el otro es un estado, todos los estados tenemos que pesar lo mismo. ¿Cómo resolvieron el asunto? Crearon dos cámaras. Una cámara de representación proporcional a la población y una cámara en donde todos los estados tienen la misma representación. La cámara baja de diputados y la cámara alta o senado. Fíjense, el Congreso moderno nace de esta manera. Ese es el componente democrático de voluntad popular, aunque en este momento ya representativa, indirecta, que guarda la democracia moderna con respecto a la antigua. Y el componente aristocrático de unos pocos que supuestamente están ahí por su conocimiento, bueno, eso es lo que es hoy en día el poder judicial. Los norteamericanos dicen, tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo y tenemos un poder judicial. ¿Y qué son los jueces? Los jueces van a tener un poder equivalente a los otros dos, pero ellos no están ahí en razón de un número, de que son populares, ni porque son chéveres, ni son simpáticos, no. Ellos están ahí porque ellos son los que conocen la ley y porque son personas reconocidas por su comportamiento virtuoso, por su, digamos, actitud intachable ante sus compatriotas y porque han estudiado las leyes durante mucho tiempo y son imparciales, no están vinculados a ningún partido político, a ningún grupo político, ni nada por el estilo. Así surge entonces el Poder Judicial. De modo tal que la democracia moderna, sí, se llama democracia, pero es una democracia que ha incorporado diferencias importantes con respecto a la democracia original, porque ya no es directa, porque ahora tiene el elemento de la Constitución, el principio de la división de poderes, y porque ha generado esta especie de arquitectura constitucional del Estado que está pensada precisamente para que nadie tenga todo el poder, sino para que el poder esté repartido y un poder contrapesa al otro poder. Aquí tenemos entonces unas preguntas en el chat. Ana nos dice, por eso la mayor distinción entre la democracia de los griegos que se ejercía directamente participando y la democracia representativa y teóricamente universal que tenemos ahora. Efectivamente, hay una diferencia fundamental entre la democracia antigua, que era directa, y la democracia actual, que tiende a ser representativa. Fíjense algo, muchas personas, muchos teóricos hoy en día nos dicen que la democracia representativa no es muy buena y que deberíamos volver a la democracia original, griega, en donde todos los ciudadanos, los que eran ciudadanos, participaban directamente y podían tener voz y voto. Claro, el problema hoy en día es cómo se facilita esto en el tipo de sociedades, de estados, de comunidades políticas que tenemos en nuestro tiempo. Porque hoy en día no estamos articulados en ciudades-estado, sino en estados nacionales. O sea, lo que llamamos países, pues. Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Brasil,
Entonces, estos son unidades territoriales muy grandes, no cabemos todos en un pequeño espacio. Entonces, la democracia directa hoy en día sí suele ser defendida y promovida, pero siempre a pequeña escala, a escala municipal, a escala comunitaria, porque ahí efectivamente reproducimos en alguna medida lo que era la democracia original, la pequeña comunidad de los griegos. Pero necesitamos democracia representativa para que pueda funcionar la democracia a gran escala. También nos dice Franco, la Constitución en ese entonces regulaba únicamente el accionar del rey. Bueno, fíjense, lo que existía antes de la llegada de la democracia moderna, que viene con las revoluciones de Estados Unidos, de la Revolución Francesa y de la independencia de las naciones hispanoamericanas, ahí es donde entramos propiamente en la edad de la modernidad política, como la conocemos hoy. En ese momento, digamos, antes de eso, no existían constituciones en el mismo sentido que lo empleamos hoy en día. Entonces, hoy en día, la Constitución sí tiene la misión en general de limitar el poder de cualquiera que tenga poder, de cualquiera que lo ejerza. Aquí Franco nos hace la precisión de que esto se refería a la época de la Carta Magna. Sí, la Carta Magna era algo, un antepasado de la Constitución como la entendemos hoy. Y era básicamente un documento que los nobles, los aristócratas británicos, los señores feudales, le impusieron al rey para que éste se pudiera coronar. O sea, era un rey con poco poder comparado con los reyes del resto de Europa, que eran reyes que tenían como mucho más poder. Entonces sí, la Carta Magna fue básicamente para limitar el espacio del ejercicio del poder por parte del monarca. Pero luego esa idea es muy importante porque los norteamericanos la adoptan, o sea, de ahí evoluciona la idea hasta la idea de constitución que tenemos hoy en día, que es básicamente una constitución es dos cosas, nos dice Giovanni Sartori. Un principio de limitación del poder, de división del poder para poder limitarlo, y una garantía de derechos del individuo. Cada uno de nosotros tiene derechos. Uno podrá ser incluso un asesino en serie y te echaste el pico a 25 personas. Bueno, incluso esa persona tiene derechos y tiene el derecho a ser juzgado por un juicio justo y que se cuente con todos los mecanismos necesarios para que la sentencia atienda a la razón, porque él, por sea lo que sea, no deja de ser un individuo, un ser humano y un ciudadano de ese país. Entonces, la Constitución es muy importante en este sentido. Es un componente que no existía en la democracia antigua. En la democracia antigua, el número en la asamblea se imponía sobre el que estaba en minoría. Y el que estaba en minoría prácticamente tenía que morir callado, o si, digamos, expresaba su discrepancia con respecto a la mayoría de una u otra manera, tarde o temprano terminaba obligándolo a comportarse de acuerdo como quería la mayoría. La democracia moderna permite que haya una esfera de asuntos privados en los cuales solo tú decides. Tú tienes una esfera privada, personal, en donde tienes la libertad de tener, por ejemplo, la religión que tú quieras, trabajar en lo que tú quieras, movilizarte hacia donde tú quieras, hacer con tu dinero lo que tú quieras. Todas esas libertades son cosas que están plasmadas en las constituciones modernas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? No sé si hay alguna cosa, cualquier cosa que quieran señalar, por favor, no duden en hacerlo. La idea es que si lo podemos hacer más conversado, pues mucho mejor. No hay que esperar a las preguntas para el final. Bueno, fíjense, a veces la gente se le olvida que la independencia de los Estados Unidos vino antes que la Revolución Francesa. Pensamos que la Revolución Francesa fue primero porque, bueno, fue un acontecimiento que abarca todo el mundo. La independencia de los Estados Unidos tuvo una influencia en un principio mucho más circunscrita a un territorio geográfico, mientras que las guerras napoleónicas, por ejemplo, son consecuencia directa de la Revolución Francesa, y a partir de ahí pues cambió toda Europa, cambió toda América, pero lo cierto es que la Revolución Francesa viene unos pocos años después de la independencia de los Estados Unidos.
y en parte porque algunos de los soldados que Francia envió a Gran Bretaña, perdón, a Norteamérica, para apoyar a los británicos, británicos americanos en su independencia de Inglaterra, algunos de esos franceses quedaron enamorados del sistema de libertades que veían que se estaba configurando en lo que ahora son los Estados Unidos. Ellos sentían que era una sociedad mucho más igualitaria y que al ser mucho más igualitaria también sus ciudadanos eran mucho más libres. Y les enamoraba esta idea de que ya no eran súbditos de nadie, ¿no? Por cierto, les decía que hubo dos potencias que ayudaron a los norteamericanos a independizarse de Gran Bretaña. Una fue Francia, que envió, por ejemplo, al general Lafayette. El general Lafayette luego, cuando regresa a Francia, va a ser uno de los que se anota en la Revolución Francesa porque le parece fantástico reproducir en Francia algo parecido a lo que se hacía en los Estados Unidos. La otra potencia que ayudó a los norteamericanos fue España. Y ¿saben quién estaba entre los soldados que España envió a los Estados Unidos para ayudarles a independizarse de Inglaterra? Vamos a ver si a alguien se le ocurre. Vamos a ver aquí en el chat. Bolívar, no. Miranda, Atenea tiene razón. Francisco de Miranda era soldado español. Él se fue como con 15 años, se enroló en los cuerpos militares de España y se fue a España muy jovencito porque él sentía que no iba a tener carrera militar con los criollos. Él no era mantuano. Él era lo que llamaban en la época un blanco de orilla. Entonces, a diferencia de Bolívar. Entonces Miranda dice, en España sí me puedo reclutar, total que estuvo en España vive bastante tiempo, desarrolla la carrera militar, lo mandan a luchar al norte de África, donde estaban piratas berberiscos, en lo que hoy en día sería Marruecos, Argelia, y en el momento en que España entra en guerra con Gran Bretaña, a raíz de lo de Norteamérica, él lo envían a América, primero a Cuba, y después está en un regimiento que conquista la Florida, o sea, toda la península de la Florida, y que ataca luego por el Mississippi. Y Miranda también se enamora del sistema político que ve que están desarrollando los norteamericanos. Entonces él deserta del ejército español y se queda varios años dando vueltas por los Estados Unidos. Y Miranda, que era una persona que tenía un don de gentes y una facilidad para hablar con todo el mundo y que aprendió varios idiomas, pues es una persona que rápidamente entra en contacto con las élites políticas de ese país y luego se va a ir a Francia y también va a participar en la Revolución Francesa y bueno, prácticamente está en los principales acontecimientos políticos de su tiempo. Pero es interesante ver cómo Miranda, parte de su pensamiento político tiene que ver con esta experiencia en los Estados Unidos, que ha quedado, por cierto, muy bien recopilada gracias a su diario. Miranda tenía la costumbre de llevar un diario a todas partes e iba anotando todo lo que veía, todo lo que le pasaba, y ahí narra buena parte de sus experiencias tanto durante la guerra como después digamos, en la interacción con los norteamericanos ya como un país independiente. Bueno, fíjense cómo la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, que es uno de los primeros documentos que se genera en el momento en que esta revolución estalla, y es una revolución muy particular porque pretende abolir la monarquía. Esto era algo impensable en su época. Bueno, solo había el precedente de lo que habían hecho los norteamericanos, pero eso era en una colonia, en otro continente. En cambio, esto está sucediendo en el corazón de Europa. Los franceses de repente dicen, no queremos rey, queremos una república. Y para eso hacen una declaración de derechos. La Constitución de los Estados Unidos está precedida por la Declaración de Derechos de Virginia. Entonces los franceses copian un poco el mecanismo y dicen que son los derechos del ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano, porque aquí otra cosa importante, los franceses están pensando ya que esto no es solo el derecho de los ciudadanos franceses, sino que ya son los derechos del hombre, o sea, del ser humano. Esto es un antecedente de lo que luego, tiempo después, serán los derechos humanos, ¿no? Y en esa declaración de derechos,
de 1789, este artículo, el artículo 16, reza del siguiente modo: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada y la separación de poderes no está definitivamente determinada, no tiene una constitución. O sea, aquí ya vemos un poco lo que es la concepción netamente moderna de la idea de constitución, que es fundamental para nuestras democracias modernas. Una constitución tiene derechos individuales y separación de poderes. Si yo no tengo esos dos principios vigentes, sí, yo puedo tener un papel que se llama constitución, pero en la práctica no hay una constitución ordenando la vida política de esa nación. Es más, puede suceder incluso lo contrario. Puede suceder que tú no tengas ese papel. Pero si los principios de los derechos y de la separación de poderes están implícitos en el ordenamiento jurídico de ese país, aunque no exista un papel llamado constitución, en la práctica existe una constitución. Ese es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña. Gran Bretaña no tiene una constitución escrita. O sea, mejor dicho, no tiene un documento que se llame Constitución de Gran Bretaña. No existe. ¿Sí? No existe tal documento. A nosotros nos parece como una locura, pues nosotros hemos tenido como 27 constituciones desde que nos independizamos de España. Bueno, Gran Bretaña no ha tenido un documento llamado Constitución, no lo ha tenido. Lo que pasa es que ellos tienen una estructura jurídica diferente, que es lo que se llama el Common Law o Derecho Consuetudinario, por el cual diversos documentos que se han ido promulgando a lo largo del tiempo están concatenados. O sea, lo que viene después no puede invalidar principios generales que estén en documentos jurídicos previos. O sea, tienden a mantener una continuidad en el tiempo. Entonces, en el fondo, tienen una constitución, pero no está codificada en un solo documento. Por eso, y no lo han hecho porque ellos, esa es su forma de entender el derecho. Y así les ha funcionado y no la quieren cambiar. Entonces, fíjense que aquí lo fundamental de la Constitución no es que exista un librito llamado Constitución, es que efectivamente en esa sociedad imperen la división de poderes y un sistema de derechos y libertades de cada ciudadano. Bueno, alguien que se dio cuenta de que esta democracia nueva era diferente a la democracia de los griegos, a la democracia original, fue este diputado parlamentario de la Francia de la época de las revoluciones, que era Benjamin Constant. Y él tiene un famoso discurso en donde él distingue entre la libertad de los antiguos, o sea, de los griegos, de los romanos, y la de los modernos. Y básicamente lo que nos está diciendo es que hoy en día no vivimos en ciudades pequeñitas, vivimos en grandes países. Hoy en día la población es mucho más grande, estamos hablando de millones de habitantes. Hoy en día no tenemos esclavos, sino que, digamos, la economía capitalista se ha ido estructurando de manera tal que cada quien trabaja o emprende y en función de su salario o de los dividendos de su empresa es que percibe los ingresos que le permiten sobrevivir. Pero no tenemos esclavos como existían en la antigüedad. Otra cosa, el papel de lo privado. Una de las cosas que dice Constant, y esto es muy interesante, dice, en la época de la antigua Grecia, la vida privada no daba tantos placeres, tantas alegrías a la gente, ¿no? Diríamos hoy en día, no tenían televisor, no tenían Netflix, no tenían internet. Entonces, como no tenían nada de esto, lo más interesante que había que hacer estaba siempre afuera. Pero ya en tiempos de Constant, y eso que Constant no tenía Netflix, este señor decía, ya la vida privada es algo de lo cual cada familia es mucho más celosa. No queremos que el Estado se meta en la vida, en el espacio privado de las personas y de las familias. Entonces dice, hoy en día, para todos nosotros es mucho más importante cuidar el espacio privado de la intromisión del poder del Estado. Y al mismo tiempo, Constant se da cuenta de que la libertad en estos tiempos modernos no está amenazada por el mismo tipo de amenazas que en la antigüedad. ¿Cuál era la principal amenaza en la antigüedad? Generalmente era la invasión por parte de otra polis, de otra comunidad política. Porque si te conquistaban,
si alguien llegaba y conquistaba tu ciudad, generalmente podía suceder que a los hombres los mataban, a los niños los esclavizaban y a las mujeres las llevaban cautivas, ¿no? Y así esclavizaban a mucha gente. Entonces realmente la amenaza era el otro, ¿no? La otra comunidad política. De tal manera que la libertad consistía en formar parte de un colectivo muy sólido. Esa era la noción de la libertad en la antigüedad. En la modernidad, lo que nos hace ver Constant es que a veces el Estado puede ser una amenaza más fuerte a la libertad particular que incluso potencias extranjeras. El Estado tiene unos medios técnicos por los cuales hoy en día te puede controlar, y estamos hablando ya del siglo XIX, o sea, no estamos ni siquiera hablando de nuestro tiempo hoy, sino que ya hace 200 años el Estado era una máquina de poder que podía constreñirte de una forma mucho mayor que en siglos anteriores. Y otra de las amenazas que tenía la libertad eran las propias mayorías. Porque ¿qué pasa si una mayoría se pone de acuerdo en ir contra una minoría? Bueno, le puede hacer la vida imposible. Entonces lo que nos decía Constant es que como la amenaza ha cambiado, hoy en día es muy importante que las libertades del individuo lo protejan no solo de enemigos exteriores, sino del propio Estado y de las propias mayorías, cuando las mayorías puedan ser eventualmente despóticas. Hasta aquí, dudas, comentarios, observaciones. Bueno, Tocqueville es otra persona que se da cuenta de esto. Tocqueville nos dice, era un francés que vivió en la misma época de Constant, pero él además viajó a los Estados Unidos. Entonces, Tocqueville es un muy interesante observador de su tiempo porque compara lo que estaba pasando en Francia tras la Revolución Francesa con lo que estaba pasando en Estados Unidos después de independizarse de Gran Bretaña. Y él le llama la atención una cosa muy importante de los Estados Unidos. Dice, en este país a la gente le gusta asociarse. A la gente, como se ven entre sí como iguales, a la gente le gusta ponerse de acuerdo y hacer tareas conjuntamente. Para cualquier cosa se ponen de acuerdo. Crean clubes, digamos, de cualquier índole. Hoy en día diríamos que tienen clubes deportivos, asociaciones de defensa de cualquier cosa, se ponen de acuerdo los vecinos para mantener limpias sus zonas comunes, se ponen de acuerdo para pedir leyes diferentes o para que anulen las leyes que ya existen. O sea, para todo, el norteamericano busca hablar con sus conciudadanos y convencerlos de reunirse para empujar una iniciativa que se convierta en ley o que se convierta en norma o que llegue al ámbito de la política. Y eso en las sociedades profundamente jerárquicas que existían en Europa, como la Francia natal del propio Tocqueville, eso no era frecuente, porque la gente estaba acostumbrada a ser súbdito de un monarca. O sea, estaban acostumbrados a hacerle caso a una aristocracia, a un rey, y no tenían este apetito, este espíritu de asociación ciudadana tan fuerte que ya existía en los Estados Unidos. Pero precisamente estas observaciones van a ser muy importantes para que tanto en Europa como en Iberoamérica comience a ponerse, digamos, en marcha toda una cantidad de mecanismos de cooperación ciudadana, ¿no? Ajá, Andrés González nos hace esta pregunta. ¿Podría dar un ejemplo de cómo el Estado podría cercenar las libertades en el siglo XIX? Bueno, por ejemplo, impidiendo a los que habían obtenido el derecho del voto a votar totalmente, porque, por ejemplo, también podían promulgar leyes que regularan la propiedad de las personas. Un tema muy polémico, y esto sobre todo en los Estados Unidos fue tremendo, fue que, fíjense, este gran talón de Aquiles de la democracia estadounidense, que era el tema de los esclavos. Porque la Constitución de los Estados Unidos comienza diciendo algo así como que consideramos verdades evidentes que hemos sido creados libres e iguales. Hemos sido creados libres e iguales. ¿Quiénes? Ah, los blancos, ¿no? En los Estados Unidos. Porque
Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y todavía a mediados del siglo XIX existía la esclavitud. Prácticamente había sido abolida en todos los países de Iberoamérica, en casi todos, y sin embargo en Estados Unidos todavía había esclavitud. Y de hecho, este es uno de los principales motivos de lo que va a ser la guerra de secesión o guerra civil en los Estados Unidos, entre 1860 y 1864, que se llevó más de 1 millón de muertos. Bueno, las cifras varían, pero con toda seguridad más de 600.000 muertos. Ninguna guerra le ha reportado más muertos a los Estados Unidos que la guerra civil del siglo XIX. Y había personas que consideraban que tenían derecho a tener esclavos porque los esclavos eran su propiedad. Entonces, otro tema muy importante, como es un estado federal, cada estado de los Estados Unidos tiene su propia constitución local, o sea, estatal. Y las constituciones estatales chocaban con la constitución federal en algunos aspectos. Y uno de los aspectos más graves era cómo hacemos con el asunto de la esclavitud. El norte no tenía economía esclavista, el sur sí, y por eso es que viene la guerra entre el norte y el sur. Pero una de las cosas que más generó problemas en el caso específico de los Estados Unidos era el tema de la esclavitud. Si eso tenía o no cabida dentro de la Constitución Federal. Y bueno, esos son como los temas muy del siglo XIX. También vamos a ver, por ejemplo, los derechos de las mujeres. En el siglo XIX comienza, una vez que tú dices, somos libres, somos iguales, no sé qué, bueno, ajá, y los esclavos y las mujeres y todo el mundo, entonces claro, empieza una lucha por aplicar ese principio a toda la población. Y todavía estamos un poco en eso, ojo. Pero ese es el tipo, digamos, de limitantes que podían tener en el siglo XIX. Por supuesto, en el siglo XX, como iremos viendo, el Estado adquiere medios técnicos mucho más potentes, por los cuales puede tener mucho más control del ciudadano. Y si me apuran, diría que en el siglo XXI esos medios son todavía más potentes. Si hay un momento en el cual el Estado ha tenido cómo controlarnos, es hoy. Y si hubo totalitarismos en el siglo XX con los medios técnicos del siglo XX, creo que no podemos descartar la idea de regímenes totalitarios en el XXI si consideramos todos los medios técnicos que tienen a su disposición algunos estados para controlarnos. Por eso es tan importante que los ciudadanos seamos celosos en la defensa de nuestros derechos y libertades. Porque si nos dejamos controlar demasiado por el Estado, pues terminamos en una situación en donde después quizás no nos podemos quitar fácilmente ese control de encima. Bueno, ya hemos tenido más de 1 hora, entonces voy a tratar de apurar un poco el paso, ¿no? Bueno, hemos visto las diferencias fundamentales entre la democracia antigua y la democracia moderna, ¿no? Y básicamente se reducen o se sintetizan en estos puntos, ¿no? Yo diría que lo más importante es la idea del individuo. La idea del individuo como sujeto de derechos. Eso en la democracia antigua no estaba tan claramente especificado. Y por supuesto, la división de poderes, la necesidad de que el poder esté dividido para que el poder refrene al poder, como decía Montesquieu. Bueno, generalmente, ¿cómo se fueron instalando las democracias en el tiempo? Por complejos procesos. Pensé que tenía una lámina por acá, déjenme ver si está más adelante. Bueno, vamos con esta primero. La democracia, por supuesto, no surgió de golpe, o sea, bueno, a veces sí, pero no fue un proceso fácil en todo caso. En el sentido de que, bueno, casi todos los regímenes que se fueron haciendo democráticos en Occidente primero eran monárquicos. Entonces, en algunos casos sí fue un poco de golpe, como el caso de la Revolución Francesa, aunque después hubo contrarrevoluciones y hubo un proceso de ida y venida repetido varias veces por el cual Francia fue monarquía, después república democrática, después monarquía, después república y así.
En otros casos, como en el caso de Inglaterra, de Gran Bretaña, fue un proceso de negociación progresiva, en donde la monarquía fue cediendo, la aristocracia fueron cediendo cuotas de poder, suavemente mediante la reforma, al punto de que todavía Gran Bretaña es una monarquía. Sigue existiendo el rey, en este caso la reina, sigue existiendo, igual que en Suecia, que en Noruega, que en Dinamarca, Bélgica, Holanda, España, etc. Entonces, hay países en donde, digamos, la monarquía fue definitivamente desplazada, generalmente a través de una revolución o de una guerra, y en otros se buscó una vía más reformista. Ahora, lo importante es si al final tenemos un régimen constitucional que defiende esa división de poderes, ese sistema de derechos individuales, y si existe soberanía popular, si la gente puede elegir a sus gobernantes. Básicamente ahí entonces estamos hablando de los elementos de una democracia, y estos elementos están presentes en regímenes que hoy en día pueden ser monárquicos o republicanos. Claro que estas monarquías no son ya las monarquías del pasado, son monarquías constitucionales, están sometidas a un régimen constitucional que limita extraordinariamente su poder. Pero en todo caso, el proceso por el cual se fue pasando poco a poco a una democracia tenía que ver con que los costos de la represión y de la tolerancia se fueran modificando. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos grupos que tenían el poder tenían mucho miedo de entregarlo, y por lo tanto era necesario, primero, que el costo de reprimir a la población que quería más derechos se fuera elevando, o sea, que fuera cada vez más costoso para estos gobernantes autocráticos ejercer ese poder autocrático o incluso autoritario. Y en el caso también de los gobiernos, que el precio de tolerar a esos adversarios políticos se fuera reduciendo. O sea, en pocas palabras, que fueran viendo que cada vez era más fácil ceder poder sin que eso implicara que les iban a cortar la cabeza, como le pasó a Luis XVI, ¿no? Y a la reina María Antonieta, sino que había un proceso de negociación por el cual se iba a llegar a una democracia sin que esto fuera traumático, violento, etcétera, ¿no? Bueno, luego, ¿qué va a pasar también en el siglo XIX? Ya vemos cómo, por ejemplo, sí, cuando empiezan las democracias modernas, pues se habla de la igualdad, de la libertad, pero no todos eran tan libres ni tan iguales, ¿no? Estaba el caso de los esclavos, pero no solo de los esclavos, sino también en general, el proletariado, de las clases nuevas, trabajadoras que estaban surgiendo al calor de la revolución industrial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de sociedades que antes eran agropecuarias, poco a poco se va pasando a sociedades capitalistas e industriales. Y esto va a hacer que mucha gente del campo deje de trabajar la tierra y se vaya a las ciudades para trabajar como obrero, en fábricas, en compañías, etc. Y ahí la gente se da cuenta de que, bueno, estas condiciones de vida no son precisamente dignas, ni respetables, ni... Entonces empieza una lucha por la idea de que la democracia también tiene que brindar, tiene que ofrecer mejoras sustanciales en el nivel de vida de las personas. Esa libertad e esa igualdad que quedan consagradas en la Constitución también tienen que verse materializadas de algún modo en la práctica. Y esto es lo que va a dar origen progresivamente a lo que se ha llamado el Estado social. Entonces ahí vemos, por ejemplo, las propias ideas de Marx, que escribió mucho en este sentido. Luego también de un socialdemócrata como Bernstein, digamos, tenía coincidencias con Marx, pero a diferencia de Marx, no pensaba que el socialismo se pudiera alcanzar mediante una revolución, sino que era mejor hacerlo a través de los mecanismos formales de la democracia representativa. Esa es un poco la gran diferencia entre comunismo y socialdemocracia. Pero en todo caso tenían en común la idea de que tenía que haber ventajas económicas y sociales muy concretas para toda la población como resultado del hecho de vivir en democracia. Vemos también, por ejemplo, alguien que viene más bien del ámbito de la derecha, como Otto von Bismarck, quien prácticamente comienza en Europa a instituir la idea de la pensión. O sea, la idea de que cuando la persona se jubila,
porque ya es muy mayor para seguir trabajando, tiene derecho a recibir una paga que le permita sobrevivir, ¿no? Y que esta paga viene del Estado. Entonces, muchos consideran que Bismarck es también uno de los creadores del Estado del Bienestar. Luego, el propio Lenin, que retoma las tesis de Marx, pero además las lleva a la práctica, ¿no? Y podemos ver también a alguien como Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, quien es el protagonista del llamado Acuerdo Nuevo o New Deal en los Estados Unidos, por los cuales la democracia estadounidense comienza el Estado de ese país a brindar una serie de servicios, de ventajas básicas, socioeconómicas a toda la población. Entonces, por aquí esto nos lleva a la idea de la democracia económica, a la idea de que, y esto, ojo, podemos encontrar algún fundamento incluso en fechas tan tempranas como en Aristóteles. Aristóteles ya decía en su momento, cuando él estudiaba las diversas formas de gobierno, que las democracias funcionan mejor allí donde hay lo que hoy en día llamaríamos grandes clases medias. Es muy difícil que la democracia funcione bien allí donde hay una desigualdad absoluta, grosera, gigantesca, ¿no? Es mucho más fácil que allí donde toda la población tiene cierta igualdad general en términos socioeconómicos, es mucho más fácil que funcione la democracia porque es más fácil identificar cuál es el bien general. Mientras que si tenemos una gran diferencia, una gran brecha entre personas muy ricas y personas muy pobres, es difícil que el interés general, el bien común, sea tan claramente identificable. Por supuesto, los partidos políticos son una herramienta fundamental para el desarrollo de la democracia representativa moderna. Recordemos siempre que la democracia moderna es representativa y también de corte liberal, porque forma parte de la visión política del liberalismo el hecho de que el poder tiene que estar limitado y ordenado dentro de un régimen constitucional. Bueno, los partidos políticos son, como vemos en esta especie de figura que tenemos a la derecha, son como esa especie de vaso comunicante, de tronco que me comunica la sociedad civil con el Estado. Cuando en una democracia representativa los partidos políticos no funcionan bien, el Estado tiende a separarse, a salirse del control de la sociedad civil. Quienes manejan el Estado no están sirviendo a los intereses, no rinden cuentas a los ciudadanos. Entonces, el partido político es lo que permite que constantemente, como si fuera una especie de correa de transmisión, que constantemente haya un diálogo práctico, concreto, entre la esfera de las instituciones públicas y la sociedad civil. Es lo que permite postular candidatos, elegirlos, rendirles cuenta, proponer proyectos políticos, etc. Entonces, de la salud de los partidos políticos depende en buena medida la salud de la representación política. Y de la salud de la representación política depende en buena medida la salud de la democracia moderna. Porque cuando no estamos contentos con nuestros representantes políticos, la cosa se complica. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra época con el problema del populismo. Ustedes habrán oído en qué medida, cuánto se habla hoy en día de populismo, y en todas partes se dice que el populismo está desatado, y en buena medida es verdad, ¿no? Ahora, tal como dice Laclau, un pensador al respecto, el populismo es una suerte de lógica política que se da allí donde esa especie de correa de transmisión que articula la esfera del Estado con la esfera de la sociedad civil no está funcionando bien. Y eso tiene que ver con los partidos políticos. Si los partidos políticos no están logrando interpretar la voluntad popular, no están promoviendo soluciones políticas a las demandas ciudadanas, si además incurren en temas que los desacreditan, como por ejemplo la corrupción, etcétera, bueno, en esa medida vamos a ver que la representación política se deteriora y la gente va a estar muy proclive a seguir simplemente a una persona que dice lo que la gente quiere oír. En la medida en que no funciona la representación política, la gente estará mucho más proclive y dispuesta
a seguir a una especie de flautista de Hamelin, a una persona que logra enamorarlos con un discurso que, sin ser del todo responsable, o siendo a veces abiertamente irresponsable, cautiva las expectativas de la gente y recaba para sí un enorme poder. Un enorme poder que por su propia naturaleza el líder populista va a procurar que no quede bajo el control de las instituciones. Con lo cual las dinámicas populistas suelen ser abiertamente anti-institucionales o desinstitucionalizadoras. Ese es el gran peligro del populismo, ¿no? Perdón, vi que quedó un comentario anterior de Andrés González sobre el caso del totalitarismo en el siglo XXI. Efectivamente, China y Corea del Norte son países que podemos ver como, si no abiertamente totalitarios, países que están desarrollando formas de totalitarismo vinculadas a los medios técnicos y a las realidades del siglo XXI, ¿no? Y fíjense, a veces el totalitarismo empezó como populismo. Eso es interesante también tenerlo en cuenta. Eso no quiere decir que todo populismo sea totalitario, nada que ver. Eso sería un error craso señalar eso, pero sí es interesante ver cómo algunos totalitarismos en una primera instancia fueron populismos, ¿no? Según Incisa, un especialista italiano, el populismo se caracteriza por hablar siempre de un pueblo en términos homogéneos frente a una élite corrupta, vinculada con poderes transnacionales, que oprime y que explota a la gente, ¿no? Porque el populismo lo que le interesa es canalizar la mayor cantidad de gente posible para impulsar muchas veces una desinstitucionalización del sistema político en el cual irrumpe, ¿no? Generalmente el populismo es nacionalista, generalmente tiene un corte nacionalista, no tiende a ser transnacionalista o internacionalista, o sea, se fija más que todo, es un discurso muy nacional, que está muy estructurado muy en clave nacional, y también tiene ese carácter de cruzada moral que nos distingue de alguna manera como viene como los justos a luchar contra los corruptos, ¿no? A las personas que están corrompidas, ¿no? Lo malo de esto es que suele ser un momento que tiende a desbaratar las instituciones del país. Ahí es donde viene su principal riesgo, ¿no? También hoy en día otra de las amenazas que tiene la democracia tiene que ver con los regímenes híbridos. Porque si ustedes ven, por ejemplo, cómo irrumpían muchas dictaduras en el siglo XX, generalmente esto pasaba a través de golpes de Estado, golpes militares. Llegaban los militares, tomaban el control, expulsaban al presidente, a veces incluso lo asesinaban, y nada, una dictadura militar. Pero cuando vemos los autoritarismos de nuestro tiempo, del siglo XXI, vamos a ver que generalmente evolucionan desde lo que algunos llaman regímenes híbridos. O sea, una situación en donde formalmente están dados los mecanismos de la democracia, pero en la práctica van siendo sometidos, instrumentalizados, cooptados por un líder autoritario. Entonces, este líder autoritario suele ir a elecciones, pero las condiciona, las controla, las adultera de una u otra manera, ya sea en el propio día de la elección o incluso en los mecanismos previos anteriores, dado que impide que se presenten contendientes que les pudieran ganar, impide la legalización de partidos políticos, impide la libertad de prensa en toda su extensión. O sea, van poniendo muchos obstáculos que impiden que realmente podamos hablar de unas elecciones libres, ¿no? Pero no llegan a ser regímenes absolutamente autoritarios, no llegan a ser dictaduras puras y duras, que es a lo que hoy en día se llama autoritarismos hegemónicos. Son más bien autoritarismos competitivos porque tienen la capacidad de competir electoralmente y de permanecer en el poder a través de esas elecciones. Bueno, ¿cuáles son las formas de proceder? Pues modifican una y otra vez las normas, las ponen a su conveniencia, limitan los contrapesos constitucionales e institucionales, parcializan a los diversos órganos del Estado a su favor, particularmente a las Fuerzas Armadas,
usan el dinero público para generar una clientela, un montón de gente que les debe muchas cosas y por lo tanto va a ser sumisa, impiden la competencia abierta y justa en las elecciones y en vez de hacer lo que hacían las dictaduras del siglo XX, que agarraban un montón de gente y la fusilaban y todo aquel, una cosa, un baño de sangre, actualmente lo que hacen es que usan la violencia de forma muy selectiva, pero con mucha inteligencia para que un solo caso se convierta en objeto de terror para mucha gente, ¿no? Y tal como nos dice aquí Ronald, efectivamente, esta denominación de regímenes híbridos es bastante reciente, es de finales de los 90 o ya el siglo XXI, pero a ciencia cierta hay que decir que ya algunos de los estudiosos de la segunda mitad del siglo XX, como Guillermo O'Donnell, hablaban de democraduras o dictablandas también, ¿no? Que eran, en la práctica ya nos están hablando de regímenes híbridos, o sea, de algo que no es ni chicha ni limonada, en pocas palabras, ¿no? Ahora, en el fondo, un régimen híbrido es un régimen autoritario. Lo que pasa es que no requiere tener un control absoluto para poder hacer lo que desea. Le basta con limitar de forma suficiente las libertades de los ciudadanos para tener el control que requiere. Bueno, algo muy de los últimos 5 años es la reversión autoritaria que está experimentando el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos el número de países, y no solo el número de países, sino la cantidad, la proporción de la población mundial que vive bajo democracia y la que vive bajo regímenes autoritarios, vamos a ver que en los últimos 5 años está aumentando tanto el número de regímenes híbridos y de dictaduras como el número de personas que en el mundo vive bajo este tipo de regímenes híbridos o autoritarios. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de The Economist, que es uno de los índices más consultados a la hora de medir la democracia en el mundo. Este es el del 2019. Fíjense cómo la gran mayoría de Asia es un continente básicamente autoritario. Algunas excepciones son Israel, la India, Corea del Sur, Japón, pero el resto del territorio euroasiático, perdón, asiático, está básicamente bajo regímenes de fuerza, regímenes autoritarios. Y si vemos el del año pasado, vamos a ver incluso que las cosas se han deteriorado. Se han deteriorado no solo por el número de países que han pasado a ser más autoritarios, sino que vemos que, por ejemplo, fíjense, en nuestra región, México o Argentina, comparamos con cómo se veían hace solo 2 años, y vamos a ver que tenían un mayor nivel de democracia. Hoy en día no. Hoy en día han registrado retrocesos en su democracia. Lo mismo aplica para Venezuela y Nicaragua. Lo vemos también como han pasado de una zona más naranja a una más rojiza. E incluso países como Estados Unidos o la India, que son democráticos, también han registrado retrocesos en la calidad de su democracia. De modo que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo tiene que ver con esta reversión autoritaria que se está experimentando en todo el planeta. Fíjense, otro problema. La pobreza siempre ha sido un problema para la democracia por las razones que explicábamos anteriormente, ¿no? Una democracia funciona mejor en sociedades de fuertes clases medias. Pero aquí vemos cómo la pobreza, en términos generales, a nivel mundial, ha ido reduciéndose en líneas generales. El número de personas que está en pobreza extrema se ha reducido en el mundo. Claro que hay países que tienen una tendencia opuesta, pero son la minoría. Si vemos el mundo en su conjunto, el mundo ha ido resolviendo el problema de la pobreza. Lo que no se resuelve a la misma velocidad es el problema de la desigualdad. La desigualdad que, ojo, no es lo mismo una desigualdad en países prósperos que una desigualdad en países pobres, ¿no? Una cosa es ser la desigualdad entre los ricos y la clase media y otra cosa es la desigualdad entre clase media y la pobreza extrema o la pobreza. Entonces, vemos que ese problema de la desigualdad sigue siendo importante y sigue siendo medido por el índice de Gini. Es un índice muy, y también por la curva de Lorenz, ¿no? Son los dos índices, las dos formas más típicas de medición de la desigualdad, y vamos a ver que en líneas generales los indicadores de los últimos años
nos hablan de cierto incremento en la desigualdad global, que tiene que ver mucho con el surgimiento de súper ricos, personas que concentran una fortuna gigantesca en el planeta. Bueno, esa es una asignatura pendiente para la democracia. Vemos también que en general, aquí tenemos el índice de desarrollo humano, que es algo que nos mide a través de muchos elementos, no la pobreza, sino el desarrollo. Porque una persona quizás pueda no tener un ingreso muy elevado, pero si tiene acceso a la educación, al agua potable, a la salud, a, a, a todos los bienes básicos, entonces su pobreza es muy diferente a la persona que quizás tenga unos ingresos nominalmente interesantes, pero no tiene agua, no tiene luz, no tiene educación, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que en general los países de mayor ingreso, este es el PIB per cápita, sí hay una relación entre países de alto ingreso y países de menor desigualdad, ¿no? Vamos a ver que, perdón, esto viene de un informe de desarrollo humano, pero este es el nivel de desigualdad. Lo que estamos viendo aquí es cómo los países de mayor ingreso también son países que tienen menor desigualdad. O sea, generalmente, empíricamente, vamos viendo cómo son dos cosas que van de la mano. En la medida en que aumenta el PIB per cápita y se reduce la desigualdad y viceversa, ¿no? Ahí es difícil decir cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? Cuál vino antes, cuál vino después, pero en todo caso vemos que son casos relacionados. Y aquí vemos la posición, esto es del año 2010, la posición que ocupaba Venezuela. El problema para Venezuela, y esto es una pequeña referencia a nuestro caso particular, tiene que ver, desde mi punto de vista, hoy en día con, o sea, lo que amenaza estructuralmente las posibilidades del desarrollo y de la democratización en Venezuela tienen que ver con las capacidades del Estado. Si vemos este diagrama de Charles Tilly, nos muestra la capacidad estatal en este eje y el nivel de democracia en este eje. Vamos a ver que a lo largo del siglo XX en Venezuela hubo adelantos y retrocesos en materia de democracia. Pero en todo caso, siempre hubo una elevación de las capacidades estatales. O sea, el Estado siempre tuvo más capacidad para hacer cosas. Recaudar impuestos, controlar el territorio nacional, hacer llegar la educación a la gente, hacerle llegar agua, la vialidad, la infraestructura, todo eso es capacidad estatal. Estado de Derecho, la vigencia de la ley. En líneas generales, Venezuela siempre aumentó su capacidad estatal. Pero si vemos los últimos años, vamos a ver que desde el 2013 en adelante ha habido un retroceso importante en las capacidades estatales. Este es el índice de estados frágiles y vamos a ver cómo, según ese índice, representado aquí por las columnas en azul, la fragilidad del Estado en Venezuela ha tendido a crecer sostenidamente desde el año 2013. Y cuando vemos el número que ocupa el país entre los estados más frágiles del mundo, el que esté aquí será el estado más frágil, este sería el 10º más frágil, el 20 más frágil. Bueno, Venezuela ha pasado de ser el estado 90 en la lista entre los países más frágiles, o sea, era un país con un estado de capacidades bastante importantes, ahora nos ubicamos en una posición 24-25. O sea, tenemos una sostenida pérdida de capacidades estatales que compromete de forma severa nuestra, digamos, la capacidad de que las políticas del Estado lleguen a toda la población. Ahí vemos dos líneas entonces que nos muestran claramente cómo en la medida en que sube el índice de fragilidad, también vamos convirtiéndonos en uno de los países más frágiles del planeta. Y bueno, los últimos años coinciden con una etapa ya de autoritarismo hegemónico. Ya la última lámina, para ir cerrando, sencillamente mencionarles otro de los elementos que es característico de la democracia en nuestro tiempo, que tiene que ver con el tema de las redes sociales. En el siglo XX no existían las redes sociales que conocemos hoy en día, no existía Facebook, Twitter, Instagram, nada de esto, ¿no? Y las redes sociales han cambiado nuestras nociones del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio no son lo mismo, no funcionan igual para nuestra experiencia cotidiana en la medida en que existen las redes sociales. Y
Esto hace que estemos mucho más interconectados, mucho más enterados de muchas cosas, que las cosas pasen más rápido. Rápidamente nos olvidamos de lo que pasó la semana pasada porque estamos muy pendientes de la cantidad de información que nos bombardea acerca de lo que está pasando en esta semana. Y esto, unido a una serie de procesos económicos y sociales, hace que nuestras sociedades hoy en día sean más difíciles de gobernar. Estamos hablando de ciudadanos que tienen muchos más medios técnicos para expresarse, para organizarse, para manifestarse, y por lo tanto posiblemente no sea una casualidad porque durante los últimos 10 años se ha elevado de forma tan impresionante el número de movilizaciones populares en todo el planeta. Recordemos que antes de la pandemia, porque la pandemia obviamente hizo que esto se redujera de forma ostensible, pero recordemos que antes de la pandemia, durante la última década, tuvimos movimientos como el Occupy Wall Street en Estados Unidos, los indignados y los independentistas catalanes en España en los últimos años, los Gilets jaunes o chalecos amarillos en Francia, la revolución de los paraguas en Hong Kong. En América Latina hemos tenido múltiples ciclos de protesta. Tuvimos dos muy grandes y prolongados en Venezuela en el año 2014 y 2017. En el 2019 vimos el estallido social en Chile, que ha dado origen a todo un vuelco en el proceso político de ese país. También las protestas en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, donde hubo un derrocamiento del gobierno de turno. Entonces, en general estamos viendo una explosión de la protesta popular con incidencia política que muy posiblemente esté asociada a las redes sociales y a todo lo que esto implica de cara al ejercicio de la ciudadanía. De modo que, bueno, lo que les he comentado es como un repaso muy variado acerca de lo que es la democracia, de la evolución de la idea de democracia y de algunos de los problemas más importantes que enfrenta en nuestros tiempos. Espero entonces que esto pues les traiga algunos elementos como para la reflexión, sobre todo, y dejamos el tiempo que queda para conversar, para preguntas, objeciones, comentarios, todo lo que ustedes deseen. Muchas gracias. No sé si América está por ahí, pero si no está por ahí, pues yo mismo estoy a la disposición para ir conversando sobre los puntos que tengan a bien conversar. Sí, profe, aquí Sí. estoy. Muy bien, muchachos, Vale. en este momento, como el profesor les dijo, vamos a iniciar la ronda de preguntas, respuestas, comentarios. Entonces, bueno, ustedes ya más o menos saben cómo es, pueden levantar la mano. Sin embargo, hubo un compañero que se conectó, pero se le fue la luz y dejó una pregunta acá conmigo, ya que dijo que le iba a ver grabada, ya se la voy a decir. Ya, déjame buscarla acá. Muy bien. Él nos pregunta que si usted cree que la democracia está en crisis en pleno siglo XXI. Ya, bueno, fíjense, una crisis, el concepto de crisis a veces como que usamos y abusamos de él, ¿no? Porque crisis debería ser algo que sucede temporalmente entre una fase de estabilidad y otra fase de estabilidad. Digamos, existe la posibilidad de que la democracia pierda muchísimo terreno en nuestra época y veamos entonces el surgimiento de otras formas políticas, por lo general autoritarias, y que se vayan, digamos, consolidando. Y es esto a su vez consecuencia de un mal funcionamiento de la democracia, de algo que no nos está convenciendo, etc. Bueno, la democracia siempre siempre es conflictiva. Los demás regímenes buscan ser mucho más sosegados, mucho más tranquilos. La democracia nunca es tranquila, porque la democracia nos da voz y voto. Y por lo tanto la democracia siempre pasa por una continua refriega, debate público, diferencia de opiniones, etc. Entonces muchas veces puede parecer que estamos en crisis, ¿no? Y sin embargo, no estamos en crisis. Esa es la forma normal de funcionar de la democracia. No obstante, yo diría que sí estamos en una crisis en la medida en que las democracias van cediendo terreno a las autocracias. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en plena ola de reversión autoritaria, yo sí creo que hay elementos que son críticos. Preferiría decir más que la democracia toda
que pensemos en cuáles son los aspectos de la democracia que están sufriendo alguna crisis. Para mí, uno de ellos es la representación política. Por alguna razón, nos mostramos mucho más descontentos e insatisfechos con el ejercicio de nuestros políticos. Y esto puede ser porque ellos son peores o puede ser porque nosotros estamos mucho más vigilantes y somos mucho más exigentes y quizás también pudiéramos ser más caprichosos, no lo sé. O quizás es porque, perdón, hemos venido experimentando en la mayor parte de los países unas 2 o 3 décadas de crecimiento progresivo y ahora damos la democracia por descontada, ¿no? Sea, lo que sí me parece una evidencia de que hay elementos críticos para la democracia en este momento es la ola de autoritarismo que está avanzando en el planeta. Entonces, yo sí creo que desde ese punto de vista pudiéramos decir que algo crítico está sucediendo en nuestras democracias. Veo aquí, vamos primero con Yamil, que levantó la mano, y luego voy con César y con Lucelis. Bueno, profe, partiendo de la premisa que no todos los regímenes políticos son iguales para los diferentes países y haciendo el contraste que se hizo con respecto al 2019 y al año pasado, mi pregunta iría anclada a si en efecto existen, ¿cómo lo digo? Si la democracia se puede aplicar en todos los distintos países o tiene que ser aplicado al desenvolvimiento o al desarrollo social de cada una de las poblaciones. Es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque pudiera entonces parecer que la democracia, que no todos los países están listos para la democracia, o que hay sociedades que no están listas para la democracia. Bueno, yo creo que, no es conveniente pensar que hay países que están preparados y otros países que no están preparados para la democracia. Yo creo que en la medida en que la población de un país activamente demanda el ejercicio democrático de sus derechos, demanda que el poder sea ejercido democráticamente, o sea, en la medida en que la población demanda democracia, yo creo que esa población debe tener democracia, porque lo está pidiendo, ¿no? No es lo mismo que decir, yo voy a democratizar a este país. Entonces llego y a los trancazos intento democratizarlo. Eso es otra cosa. Pero si la población del país demanda y trabaja para obtener la democracia, yo creo que ahí sí es clarísimo que tiene que haber democracia y que la democracia hace falta, ¿no? Porque la población que pide esto está demostrando su compromiso con esa idea. Voy con la pregunta de César Báez. ¿Considera que a nivel mundial o regional estamos frente a un proceso de descontento de la ciudadanía con la democracia? En caso de que sí, ¿a qué cree que se deba? ¿Cómo podemos enfrentarlo para evitar una nueva ola de totalitarismo? Bueno, para tratar de hablar con alguna evidencia, sí vemos que, por ejemplo, en nuestra región, en América Latina, de acuerdo con la encuesta del Latino Barómetro que se hace todos los años, prácticamente, o sea, podemos decir en números muy gruesos, solo la mitad de la población parece estar firmemente comprometida con un régimen democrático. En el sentido de que hay muchas personas, que pueden ser incluso más de la mitad de la población, en nuestro continente, en nuestra región, que dice que si que lo que es importante es que el régimen vigente brinde las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas y del crecimiento económico, de satisfacer las necesidades económicas de la población. Y que eso es lo primordial y que si es democrático o autoritario, eso es secundario, ¿no? Bueno, ahí claramente estamos viendo un gesto de desafección o de falta de valores democráticos. Y eso es preocupante, ¿no? Creo que el descontento que estamos viendo tiene que ver con varios factores. Voy a anunciar solo los primeros que me vienen a la mente. Uno, el hecho de que somos sociedades más cultas, más informadas, con mayores medios, con mayor acceso a noticias, y entonces esto hace que estemos como muy al tanto de cualquier cosa escandalosa que suceda.
Y esto quizás exacerba nuestras críticas. Eso por un lado. Por otro lado, es más difícil gobernar a sociedades más complejas, con lo cual la tarea de los políticos también enfrenta dificultades novedosas. Tercero, se me está yendo la idea. La complejidad de las redes. Bueno, el tercer punto es el problema de la representación política, ¿no? No nos convencen los representantes. Quizás esperamos demasiado de ellos, ¿no? Y a veces con razón y a veces sin tanta razón. Y un cuarto punto que también señalaría es que si vemos en términos generales, estructurales, la mayor parte del planeta ha experimentado unos avances impresionantes en los últimos 30 años. Pero el problema de que te vaya cada vez mejor es que también te vuelves cada vez más exigente. Y llega un momento en que ya lo que te costó mucho tiempo, mucho esfuerzo conseguir hace unos años, ahora lo das por garantizado, lo das por seguro y te olvidas de que lo puedes perder. Entonces también hay un problema de expectativas que quizás están a veces desfasadas, a veces se justifican, pero a veces también están desfasadas con respecto a lo que se puede conseguir. Otro quinto problema puede ser la desigualdad, aunque, ojo, nuestras sociedades de hoy son mucho menos desiguales que otras que existieron en el pasado, pero sí es verdad que hay la visibilidad de ciertas grandes fortunas, pues genera problemas en este sentido. Entonces, bueno, esos serían algunos 4 o 5 factores que me parece que tienen que ver con ese descontento, y la forma de enfrentarlo tiene que ver con educación ciudadana, educación para la democracia, con brindar mucha información acerca de los problemas que tienen que ver con la democracia y la ciudadanía, sistemáticamente, y también con participar, porque cuando uno participa, es muy cómodo hacer las críticas desde sentado viendo los toros desde la barrera, pero cuando tú participas te das cuenta de que las cosas no son fáciles, son difíciles, y te das cuenta de que, bueno, quizás estamos pidiendo a veces más de lo que podemos, o en todo caso, es muy importante que participemos muchos más para que lo que estamos pidiendo pueda cumplirse, pueda realizarse. Y entonces participación, información, educación, me parecen aspectos muy importantes en este sentido. También se habla mucho de el gobierno digital. O sea, en qué medida podemos en una era de redes sociales hacer que muchos de nuestras formas de mecanismos de gobierno y de ejercicio de políticas públicas puedan también hacerse eficazmente a través de medios digitales. Hay países que tenemos un gran retraso en ese sentido y por lo tanto es importante mejorar las capacidades de los estados con respecto a esos puntos, ¿no? Lucelis nos dice por aquí, ¿considera que actualmente exista alguna nación que sea completamente demócrata? Esto es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo no sé, algunos habrán estudiado cálculo en sus carreras o en algún momento y sabrán lo que es una asíntota, ¿no? Una asíntota es una curva que tiende hacia una línea recta, pero nunca la toca, ¿no? Entonces, o sea, la asíntota realmente es la línea, ¿no? Hacia la cual tiende la curva y nunca la toca. Bueno, en cierto sentido, pudiéramos decir que la democracia es asintótica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es un ideal que siempre estamos procurando alcanzar de forma absoluta, pero nunca lo vamos a alcanzar de forma 100% completa. Siempre procuramos ser lo más democrático que podamos, pero no existe la democracia perfecta. De hecho, no existe nada perfecto. Entonces, lo que sí podemos decir es cuáles son las naciones más democráticas que hay, más democráticas que otras. Generalmente coinciden con los países escandinavos, con Suiza, que combinan la mayor parte de elementos que configuran lo que podemos llamar como una democracia funcional en nuestro tiempo. Pero incluso en esas naciones existe un riesgo siempre de que la democracia pierda calidad. Y eso, la historia nos demuestra eso. La historia nos demuestra que efectivamente las cosas cambian con el tiempo y que no por estar bien ahora vamos a estar bien siempre. Y viceversa, no por estar mal ahora vamos a estar mal siempre. Las cosas se mueven y depende de lo que nosotros hagamos.
Jamil dice, pregunta por el nivel de adaptabilidad de los países a la democracia. Bueno, digamos, los países cambian, los países evolucionan, las sociedades cambian, las sociedades evolucionan. Yo creo que ningún país y ninguna cultura está atada a la democracia o a un régimen autoritario. Todo cambia. Y vemos países que han sido democráticos que perdieron sus democracias y viceversa. Países que eran autoritarios que se están haciendo mucho más democráticos. Entonces, aquí no hay reglas fijas. No hay reglas fijas en ese sentido. Los seres humanos somos adaptables, somos mutables, cambiamos, ¿no? Cambiamos de opinión, cooperamos o dejamos de cooperar, entramos en guerra. Hay miles de factores que pueden ayudar o no a impulsar un régimen democrático. Pero de lo que sí no cabe duda es que si no, como sociedad, no empujamos para que haya democracia o no defendemos la que ya tenemos, pues obviamente esa democracia puede desaparecer o puede empeorar, puede hacerse de peor calidad. Entonces, es como ustedes saben esa figura mitológica Sísifo, ¿no? El que llevaba una roca a la cumbre de una montaña y se le caía y volvía a empezar. Bueno, la democracia es un poco así. La democracia no puedes dejar, es como andar en bicicleta, no puedes dejar de pedalear por mucho tiempo. Tienes que estar vigilándola, alimentándola, haciéndola funcionar. Porque si no, lo fácil es caer en regímenes en donde unos pocos controlan todo. Eso es muy fácil. Y el autoritarismo descansa en precisamente la apatía de grandes cuerpos de la ciudadanía. Pero donde la ciudadanía es vigilante, es participativa, se compromete, es consciente, educada, bueno, ahí la democracia tiene mayores posibilidades de funcionar. Katie tiene la mano levantada. Buen día. Hola. Hola. El socialismo del siglo XXI ha llegado al poder a través de la democracia, legitimando su instauración y luego procediendo al desmantelamiento de las instituciones democráticas, quedando claro que la democracia no es suficiente porque es la voluntad de la mayoría y si ésta decide acabar con los derechos del individuo, puede hacerlo. La democracia necesita un límite, la república, el Estado de Derecho. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo debería ser la democracia del siglo XXI? ¿Debería existir un cambio integral, social, político e institucional para garantizarla? Bueno, esa es una pregunta muy buena y voy a echar para atrás aquí en estas laminitas y me lleva entonces a los principios básicos que nacieron, posiblemente, no nacieron, sino que cobraron forma, porque realmente existían anteriormente, pero cobran la forma actual en el momento en que se configuran los Estados Unidos y ese modelo comienza a ser con variantes copiado en Europa, en Hispanoamérica y en otras partes. ¿Y qué es lo que tiene este modelo? O sea, ya los antiguos vieron que la democracia podía fallar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para que la democracia no falle? O para tratar de reducir las probabilidades de que falle. Crear mecanismos institucionales que nos obligan a limitar el ejercicio del poder, que intentan repartir el poder a la mayor cantidad de gente posible. Porque allí donde el poder está bien repartido, tenemos que negociar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que respetar la posición y el punto de vista del otro, el interés del otro, la manera de pensar del otro. Entonces, yo creo que efectivamente, hoy en día las elecciones no nos garantizan tener democracia. Las elecciones garantizan que elegimos a quien gobierna, pero no nos garantizan que esa persona que elegimos luego se vaya a comportar de acuerdo con los principios básicos de la democracia. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante en esta época? Tener en mente los elementos que la modernidad agregó al principio muy antiguo de la soberanía o de la voluntad popular, de la regla de la mayoría. Hay que ver que eso tiene que ir acompañado de Estado de Derecho, régimen constitucional, respeto a las libertades y derechos de las personas, división de poderes. O sea, ahí tenemos que estar muy vigilantes para impedir que el poder se concentre,
para impedir que cualquier ciudadano sea atropellado pasando por encima del Estado de Derecho. O sea, tenemos que cuidar los mecanismos institucionales que garantizan la limitación del poder. Y no solo las elecciones también, por supuesto, pero el problema específico, el malestar específico de la democracia en nuestro tiempo tiene que ver en que solo nos fijamos en las elecciones y nos olvidamos de todos esos puntos que les acabo de señalar. Entonces es muy importante ver que la democracia de hoy, moderna, representativa, liberal, incorpora todos esos elementos como parte esencial de su estructura, de su naturaleza, de su forma de ser. Si solo nos quedamos con elecciones y nos olvidamos de lo demás, no vamos a tener democracia. Vamos a tener regímenes híbridos o vamos a tener incluso autoritarismos puros y duros, como estamos viendo que sucede en diversos países en donde se hacen elecciones. Muy bien, ¿alguna otro comentario, duda, pregunta, chiste, lo que quieran señalar? ¿No? En todo caso, estamos ya sobre las 2 horas. No sé si la sesión ya está terminando, pero como ustedes me digan, yo sigo a la orden.